Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días RD. Bueno, ya anunciado hace un momentico el doctor Humberto Salazar. Bienvenido, doctor, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Estoy en mi casa de nuevo. ¿Cómo les va? Bien. ¿Todo bien? Para mí un gran placer, me imagino que para Evelyn también compartir Pero con déjeme usted. decirle algo, yo era de los que no peleaba en la escuela. Ah, ¿cómo va a ser? Yo toda mi doctor? vida he sido un pollo de granja. Ah, pero ven Pero acá. oye mi secreto, entonces porque yo estudiaba mucho, entonces yo le decía a los que buscaban pleito, porque a los pollos de granja los buscan para darle golpes. Nunca peleé, nunca me dieron nada, nunca me han hecho nada, ni siquiera en política. Yo no sé por qué, porque la verdad es que he hecho cosas que a mucha gente le ha molestado. Pero yo tenía en la escuela un secreto. ¿Cuál era? Digo, yo me sentaba adelante o en el medio, en los exámenes, digo, no hay problema, si tú me das, no te digo. En el examen, no te dejo fijar. Eso se estilaba así. Pero la violencia que sí es histórica, doctor, en Toda la vida. toda la vida y va a seguir siendo Claro que sí. en todas partes del mundo, pero en el país hay un brote extraño. ¿Qué está pasando? ¿Usted ha hecho algún ejercicio? No, no es extraño. Lo que pasa es que la sociedad te está cambiando y los valores familiares se están perdiendo. O sea, no es lo mismo. Cuando yo era muchacho, y tú eras muchacho, ella no. Tú eras muchacho. Ella es muy joven para eso. Ay, gracias. Si tú te aparecías en tu casa con algo que te encontrabas en la calle, probablemente te dieran una pela y te llevaran a devolverlo. Claro. Ahora te lo celebran. Y entonces, eso, un simple ejemplo. Y lo que se ve en las calles de la República Dominicana, en muchas ciudades del tercer mundo, de este que todavía es el tercer mundo, es que simplemente no hay valores familiares, la familia se ha disgregado. Aquí más del 50% de las personas que se casan se divorcian. Sí. Incluso los que están en unión libre se separan y pelean. Y hay mucha violencia intrafamiliar oculta que no se ve, porque la violencia intrafamiliar no es solamente usted agredir a su pareja, hombre o mujer. La violencia familiar también está en los insultos, en los gritos, en la presión económica, en toda una serie de factores que se dan alrededor de los valores familiares que se han perdido en la República Dominicana. Y no es que yo me he puesto viejo, es que es así. Claro. Entonces vivimos en un país donde la norma es la violencia. Bueno, el mejor ejemplo, el tránsito en las grandes ciudades de la República Dominicana y en las carreteras. El más fuerte. Totalmente. Aquí todo el mundo anda con un vehículo y cree que es un arma para agredir al que está compartiendo con él la calzada pública, porque eso es público. Y eso lo vemos todos los días y eso, claro, se refleja en las... Y además los muchachos, doctor, corríjanme ustedes, por favor, entran a la escuela a las 7 de la mañana, regresan a su casa a las 6 de la tarde. Son 12 horas desconectados de la familia bajo la tutela de alguien que le puede estar enseñando matemáticas o gramática o historia o geografía, pero no educación cívica. Pero también, eso es en el mejor de los casos. Y en otros casos, cuando llegan del colegio, se conectan de un videojuego, que es lo más parecido al tránsito, a competir por vidas, en violencia. No, mira, en mi caso, yo viví probablemente en un país donde la adoración a la educación es fundamental. O sea, el secreto del desarrollo de Corea del Sur, donde tuve a bien vivir gracias al presidente Danilo Medina y a su confianza. Y lo tengo que mencionar al presidente Medina, claro, porque todo el mundo sabe que en un momento no nos llevamos muy bien. Claro. Pero sin embargo, yo creo que soy la única persona quien pudo regresar al gobierno. Y me dio la oportunidad de ir a vivir a Corea del Sur como embajador. Me dio desde que eso me enseñó a mí el valor de la educación para el desarrollo de un país. Y ya yo más o menos lo sabía, porque nuestras familias, la tuya, la mía, la de Evelyn, si le buscas a nuestros ancestros que vienen de la era de Trujillo, la mayor parte eran familias pobres, sí, campesinas, familias que venían del área rural, de la producción de monocultivos, otros que vivían en las ciudades o eran personas que habían venido desde Europa u otros países simplemente buscando la América y paraban aquí en la República Dominicana. Pues nosotros nos desarrollamos en base a que nuestras familias se preocuparon porque nosotros estudiáramos. El que no estudia no tiene forma de desarrollarse. En Corea del Sur los niños llegan, Ángel, a las 10 de la noche a la casa. No a las 6 de la tarde. Pero ¿cuál es el pensum? Allá ¿Cuál voy, es el allá voy, contenido? Allá voy. O sea,
hay un examen nacional que es el que determina el espacio que vas a ocupar en la sociedad y se da una vez al año nada más. Y es tan importante que los vuelos, los aviones, detienen sus vuelos para no ser un obstáculo para que ellos escuchen cuando hay exámenes de lenguas, tanto de coreano como de inglés u otra lengua extranjera que es obligatorio aprenderla. Pero cuando salen de la escuela, 3, 4 de la tarde, se van a tutorías o a aprender un instrumento musical que allá es parte de su cultura. Y esas tutorías duran hasta las 9, 10 de la noche. Algunos dicen, es demasiado tiempo. Y yo digo, no, en un país como este, por ejemplo, la tanda extendida es poco tiempo, porque la educación es algo que es responsabilidad familiar y también del Estado, pero no solamente del Estado, es responsabilidad familiar. Y en países así como Japón, Corea, sobre todo en Asia, que es el lugar donde nosotros tenemos que mirarnos, ¿eh? Nuestro espejo no es Estados Unidos, nuestro espejo son esos países que en los años 60 eran más pobres que nosotros. En el Museo de la Guerra de Corea del Sur, en Seúl, hay un espacio para la República Dominicana y usted entra y ve, digo, ¿y qué hace esa bandera dominicana ahí? ¿Y qué hace esta placa de la República Dominicana ahí? Escrita en coreano. ¿Qué dice la placa? Gracias a la República Dominicana, porque cuando nos reconstruimos, este país dio dinero para que se reconstruyera esa que es ahora la 12ª economía del mundo, es un país del primer mundo, que es ejemplo para muchísima gente. O sea, nosotros aportamos dinero como país para que ellos se desarrollaran. En los años 60 hay que pensar qué hizo Singapur, que solamente tiene 700 kilómetros cuadrados. Viven 5.5 millones de personas y es el país con mayor ingreso per cápita del mundo. O que hace Japón, que le soltaron 2 bombas atómicas en el año 45 y nunca ha bajado del segundo al tercer puesto como la economía más importante del mundo. Entonces tú tienes que saber, tú tienes que mirarte para allá. No es Estados Unidos el ejemplo nuestro. Son esas sociedades donde hay tanta seguridad pública que usted puede andar en la calle a la hora que quiera. ¿Por qué? Porque hay educación. El tema de la educación en la República Dominicana para mí es la crisis. Hay una crisis familiar que abre ese espacio a la violencia en las escuelas, pero también hay una crisis en el sistema educativo. Yo no me imagino un país asiático con una ADP. No me lo imagino. Y me perdonan, yo sé que hay muchos compañeros de mi partido. Humberto, ¿Perdón? te van a dar una carrera. A mí no me importa, o sea, yo siempre digo lo que pienso. Tampoco me imagino un país organizado con un colegio médico dominicano. No me lo imagino. Es la principal traba para la implementación de la reforma de salud en la República Dominicana. Y yo fui director de la Comisión de Reforma de Salud durante 7 años. Pero si te imaginas, por algo lo sé. Pero si te imaginas un colegio de abogados como el de Nueva York, que a sus miembros es el primero en sancionarlo antes de que la justicia o otro estamento oficial actúe. No, yo el lo caso, que no me el caso Giuliani, sancionado y cancelada su... Yo creo que usted me quiere provocar. Pero Yo creo que él me quiere provocar. Pero aparte de eso, yo lo que no me imagino es un país con 11 millones de habitantes, mal contados, ¿verdad? Con 80.000, 90.000 abogados y 60.000, 70.000 psicólogos. Tampoco me lo imagino. Porque nosotros tenemos que enseñar es ingeniería y matemática, no a la gente a ser abogado, y me perdona. Yo tengo un hijo que es abogado, pero no importa. O sea, usted tiene que enseñar otra cosa también. O sea, son ciencias fundamentales. Estoy de acuerdo contigo, Humberto, porque conozco la experiencia de la vieja Europa y también de Asia con el tema de que los muchachos salen de la escuela y van a una actividad que no es necesariamente el deporte, sino cultural. La tutoría. Ahora, en República Dominicana la tanda extendida, como tú afirmas, es una necesidad. Estoy de acuerdo y creo que es una de las principales improntas de Danilo Medina en su gestión. Ahora, ¿con qué contenido, doctor? No, era planteamiento. Porque en ese momento... Porque ahora no hay ningún contenido, ponen a los muchachos a dormir. Ni ahora ni antes. Pero perdón, no había contenido. Ese tema de la tanda extendida, por ejemplo, yo soy egresada de un politécnico. Sí,
Y ese tema de la tanda extendida tampoco es un aspecto nuevo en República Dominicana. Aquí las monjas Hay experiencia. Sí, es verdad. y TESA, por ejemplo, que fue donde se formó mi hijo mayor, tienen una tanda extendida para una formación técnica, pero también te dan formación, Sí, formación Loyola, religiosa y te dan moral y sí, cívica. sí, Sí, claro. te Porque la imparte. formación integral implica la parte intelectual, la parte espiritual, corríjame doctor, y la parte física. No, porque los seres humanos somos un todo. Los seres humanos no solamente somos ciencia. Los seres humanos también tenemos una serie de sentimientos y actitudes que tenemos que tener para un ser como el nuestro, como quiera que usted lo quiera. Yo creo en la creación, o sea, yo Claro. pienso en el creacionismo. Yo creo que Dios existe, respeto a lo que dicen que no, pero en mi caso yo pienso que existe. Entonces, nosotros somos un ente viviente en este planeta que somos gregarios, o sea, estamos destinados a vivir en grupo, en sociedad. O sea, Alepo, esa ciudad allá en Siria que fue bombardeada por los rusos y se hizo famosa por eso, es el primer asentamiento humano que puede ser llamado ciudad. Estamos hablando de que hace 5.000 años. Claro. Entonces nosotros estamos destinados, y tribus que son antiquísimas también, o sea, nosotros estamos destinados a vivir en sociedad. Y si estamos a vivir en sociedad, hay una cantidad de reglas, de respeto social que nosotros tenemos que enseñar, que aprendimos y tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Entonces, eso también va a la escuela, es parte de la escuela, es porque nuestros hijos van, por ejemplo, a un preescolar. Lo de nosotros, la gente de clase media siempre Sí, lo pone en sí. preescolar, que es sumamente importante. Claro. ¿Por qué? Porque comienza a interactuar con otros seres humanos. Claro. Entonces, eso es fundamental para la Socializar, creación de una claro. cultura de paz y sobre todo una cultura de progreso en estos países. Lamentablemente América Latina parece un continente perdido. Es un continente perdido. Bajas desde el río Bravo hasta la Argentina, pasando por todo el Caribe, y somos sociedades que no estamos en vías de desarrollo. Ni siquiera estamos en el camino de desarrollarnos. Y claro, la tanda extendida en la República Dominicana fue un gran logro del pasado gobierno. Y yo soy miembro del PLD. Pero no tenía contenido, porque el PLD tampoco puede negar su maridaje con la Asociación Dominicana de Profesores. O sea, y yo respeto mucho a los profesores, pero yo recuerdo una vez, cuando tenía un programa en este mismo canal, yo decía, no, nosotros lo que tenemos es que importar maestros desde Cuba que enseñen matemáticas. Claro. Lo que no podamos enseñar aquí, nosotros importamos. Es una idea mía. España. No, y lo hizo Lee Kuan Yew. Claro. En el año 63, cuando Singapur se declaró un país independiente porque nadie lo quería, porque Malasia no lo quería, no quería ese pedacito donde viven indios, chinos, singapurenses, una mezcla enorme con 4 o 5 idiomas al mismo tiempo. Lee Kuan Yew dijo, no, aquí vamos a hablar inglés. ¿Y qué hizo? Buscó profesores donde él había estudiado en el Reino Unido, les pagó los mejores salarios, se lo llevó ahí, y ahí entonces creó una masa crítica de personas que entendieron lo que era ese país. Y ahí está. ¿Y cuánto tiempo duró? Menos que lo que nosotros tenemos como democracia. O sea, porque eso comenzó en el 63. Claro. Trujillo fue muerto en el 61. Hemos perdido una enorme cantidad de tiempo. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado muchísimo. Pero no creo que en este momento nosotros podemos sentarnos a decir, qué bien, la República Dominicana es la primera economía del área del Caribe. Bueno, el área del Caribe está llena de países que son frustrados en su crecimiento. Claro. Repúblicas inexistentes como Cuba, como Haití, como Jamaica, que está llena de drogas, como la mayoría de las islas del Caribe, esa es la verdad. Así o sea, es, nosotros doctor. no podemos sentarnos. Doctor, entremos al tema político. Como usted quiera, porque... este era más interesante. Entremos al tema político, doctor. El caso del Partido de la Liberación Dominicana, usted afirmó en esa silla donde está sentado que iba a salir bien, que iba a ser un ejemplo este proceso, que usted ha estado trabajando institucionalmente en la organización de este partido. ¿Están satisfechos al momento, en este momento? ¿Se han juntado ustedes, Danilo, los creadores de este concepto de una consulta que engañaron la ley? Porque fue unas primarias, pero dice la doctora aquí que fue una primaria.
Sí, fue una primaria, es la realidad. Si ella lo dice, es una primaria. Es un tema meramente semántico para mí. Primaria. Yo no creo que haya ningún loco que se presente el año que viene, en octubre, a presentarse como candidato, cuando nosotros tenemos un año para promover la candidatura de Abel Martínez. O sea, eso no va a existir. Y si existe, simplemente será aplastado por lo que es la decisión mayoritaria del partido. El partido ya cogió el candidato. Claro. Nosotros tenemos un candidato. ¿Por qué nosotros planteamos una consulta? Fue una chicana, como dicen los abogados, fue una chicana, porque nosotros no podíamos permitir que el PLD no tuviera un candidato definido cuando las otras dos fuerzas del sistema están haciendo campaña. Claro. ¿Alguien duda en este país de que Leonel Fernández y Luis Abinader están haciendo campaña? Vaya a ver las vallas instaladas. Yo creo que no. Claro, cuando ellos serán candidatos oficialmente en octubre del año que viene, que quería obligarse al PLD a que esperara a octubre del año que viene. Nosotros no podíamos hacer eso. Entonces, nosotros organizamos una consulta que es un acontecimiento inédito. Eso fue lo del pasado domingo en la historia política de la República Dominicana. Nadie había hecho eso. Entonces, nos sentimos enormemente satisfechos. Primero, que todas las aves agoreras yo creo que fueron derribadas. Nosotros hicimos algo totalmente organizado, así que el señor Castaño Guzmán, que aprenda cómo se manejan los equipos informáticos, que aprenda cómo se manejan las máquinas de votación, porque las máquinas de votación sí sirven. Tercero, nosotros tenemos un resultado que es aceptado por todos. Entonces, mi amigo Leonel Fernández, que entienda que no había hindú, ni había un algoritmo, ni había ningún problema. Él perdió en el año 2019 y llevó al país la situación que estamos. O sea, que haga un mea culpa, que lo entienda, nosotros lo vamos a perdonar, no hay problema, amigos como siempre. Todo el mundo sabe que yo soy su amigo. Eso es un llamado al retorno de Leonel Fernández al PLD. Es que me voy a desviar, pero esa yo se la voy a contestar. Voy a terminar con Ángel. En tercer lugar, que nosotros ya tenemos un candidato que es totalmente nuevo. O sea, el PLD plantea desde el resultado de su consulta organizada y aceptada por todos, que todo el sistema de organización que hemos montado durante el último año y medio ha funcionado, y el resultado, o sea, la cantidad de personas que votaron es el reflejo de los que ya se han validado en el PLD. Miembros del PLD que se han validado, alrededor de 500,000. Miembros nuevos en el proceso de reorganización donde yo estoy inmerso y soy parte de la comisión, nuevos que se han inscrito, alrededor de 400,000, 900,000 personas son los que componen verdaderamente el padrón del PLD en el día de hoy. Porque ahora nosotros tenemos que retomar el camino que teníamos de comenzar a validar el padrón anterior, que no tuvimos tiempo para hacerlo porque estuvo la consulta y detuvimos todo el trabajo. Y el Congreso mismo que estaban desarrollando. Estamos todavía. Entonces, el núcleo duro del PLD fue que votó. ¿Por qué vota el núcleo duro del PLD? Eso para lo cuestiona la cantidad de personas que asistieron. Tiene que votar el núcleo duro del PLD porque no estamos en una campaña electoral. Sí. Nosotros no promovimos la consulta a nivel de los medios de comunicación, excepto por los que íbamos a los programas. ¿Por qué? Porque está prohibido por la ley electoral que los partidos políticos hagan campañas y promociones. Y la inmensa mayoría de las personas, a pesar de que se podía explicar por aquí que todos podían ir a votar, entendían que ese era un evento del PLD y de los PLDistas. Y votamos los PLDistas. Fuimos los PLDistas organizados en el partido que fuimos a votar. Ahora, un partido cualquiera, imagínese usted que en una consulta en esas condiciones nosotros sacamos todavía más votos que el que sacó el tercer lugar en las elecciones del año 2020. Nosotros sacamos más votos en la consulta que lo que sacó la Fuerza del Pueblo en las elecciones del 2020. Porque la Fuerza del Pueblo sacó 300 y tantos mil votos y ya nosotros llevamos contados más de 400,000 votos y todavía no terminamos de contar. Vamos a acercarnos a la cifra de 500,000 votos. Entonces yo creo que para el PLD es un paso de avance en un proceso, en el proceso de reconstrucción del PLD. Ya tenemos un candidato, el candidato tiene que comenzar a hacer su campaña por su lado y ahora voy donde Evelyn. ¿Qué ocurre? No hay dudas de que, y es mi posición, no tengo que practicarla, es lo que yo creo y estoy en capacidad de debatirla con quien quiera.
Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo están obligados a entenderse, por amor o por dolor. Sí. Por amor o por dolor. Fue mi posición en el Partido Reformista cuando planteaba que el Partido Reformista tenía que entenderse con el PLD. Desde el 96, que el presidente Balaguer me mandó ahí a hacer campaña por Leonel Fernández, y nunca me he separado de ellos. Entonces, nunca fui tampoco miembro del PLD hasta enero del 2021, o sea, hace un año y medio aproximadamente. ¿Por qué yo digo que por amor o por dolor? Bueno, por amor, si en un año usted hace una encuesta y ve que nuestro candidato o el candidato de la Fuerza del Pueblo está muy lejos en el tercer lugar, bueno, tú dices, vamos a sentarnos a hablar, vamos a tratar de hacer, al final somos primos políticos, hemos estado juntos durante muchísimos años, no somos enemigos. El PLD y los miembros de la Fuerza del Pueblo no somos enemigos, y yo tampoco soy enemigo de ningún miembro del PRM, todos somos dominicanos. En la política yo aprendí con Joaquín Balaguer que usted no tiene enemigos, usted tiene aliados o adversarios. En este caso, nuestro aliado estratégico, no hay dudas que es la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque vienen de nosotros. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo. Eso es por amor. Por dolor, no hay problema. Vaya usted por su lado, con su candidatura presidencial, que yo voy por el mío. Entre tres es imposible que nadie gane en primera vuelta. No hay forma. Yo fui el director de campaña, y Ángel era parte de esa campaña, en el año 96, de Jacinto Peinado. Nosotros sacamos 13.7% de los votos y hubo segunda vuelta. Peña Gómez no ganó, sacó 45.6%, no ganó. Y en segunda vuelta, ¿quién gana? Leonel, que saca el 38%. Entonces, claro, yo pienso que es un aliado estratégico, que no hay por qué herirse en este momento, que cada quien recorra su camino. En mi caso, yo voy a salir a promover por todo el país, donde quiera que me llamen, a Abel Martínez, que es nuestro candidato oficial en el PLD, y veremos, el futuro dirá. Doctor, veamos estos resultados, a ver qué lectura tiene y qué peso tiene, qué significa, atención Leo, por favor, qué significa para la partidocracia, para la institucionalidad democrática. Este resultado, tenemos el resultado ya en pantalla del último boletín, el boletín número 9 del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué significa el éxito, el ejercicio transparente? Porque primó la transparencia, creo que hubo una voluntad política de que las cosas salieran bien y de presentarse como un partido renovado, diferente, distinto a la imagen que se daba de él. En función de esto que tenemos, ¿qué lectura le damos al país? ¿Qué lección nos deja el proceso? Es el resultado de un trabajo dirigido y sobre todo pensado por el mejor carpintero político que tiene nuestra generación, porque Danilo Medina es parte de mi generación política. Danilo Medina es el mejor carpintero político que tiene el país. Evidenciado en los últimos años, no hay duda. Hizo a Lionel, se hizo él, hizo al otro, es una locura. No, yo siempre le digo al presidente del partido, digo, presidente, el tema es que usted no estaba destinado a ser presidente de la República. Y no. Los grandes carpinteros de los partidos no están destinados a ser presidente de la República. Atuey de Camps fue un carpintero de la política. Desapareció. Nunca sacaba más de un 3%. Sí. Quique Antún también ha sido siempre un gran carpintero de la política. Nunca pasa un 2%. No hay forma. Bueno, desapareció el Partido Reformista sí, ya. En sus manos, no hay duda. Entonces, Danilo Medina, por sus hechos, es el mejor carpintero político de su generación. Ese es el resultado de un trabajo. El PLD es el único partido de la República Dominicana que ha construido una estructura en estas condiciones tan difíciles que tuvimos en el último año y medio. O sea, cuando yo ingreso al PLD, nosotros comenzamos a construir una estructura que está vinculada a los recintos de votación. O sea, hubo un cambio estructural del PLD y es un nuevo PLD, es la verdad. Anteriormente los comités de base del PLD estaban formados, yo conocía a Evelyn, yo conocía a Ángel, yo conocía a cualquiera, venía y lo inscribía, presentaba ese comité de base y eso era validado. En este caso no. Para yo validar a un miembro de mi comité de base, ese tiene que estar vinculado a mi recinto de votación. Es un nuevo PLD totalmente diferente, organizado de forma diferente. Y el resultado es ese. El gran ganador de este proceso
además de Abel Martínez, es Danilo Medina, porque lo acusaron de que iba a manipular los resultados. Eso no ocurrió. Decían que iba a apoyar a uno de los precandidatos o aspirantes. Tampoco ocurrió. Dejó que la democracia funcionara y que el deseo de los PLDistas de elegir a una nueva figura se ejecutara. Entonces yo creo que nosotros somos ahora sí el espejo de los demás partidos políticos. ¿Cuál es el reto del PRM y la Fuerza del Pueblo? Someter sus candidatos a un proceso de primaria, como lo dice la ley. Difícil, lo veo muy difícil. Gracias, doctor. Doctor Humberto Salazar, con nosotros se nos quedan varios temas aquí que queríamos ver con él, pero una productiva entrevista en la mañana de hoy. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Para Evelyn, para mí, un gran placer tenerle en esta escena. Esperamos verle pronto. Para ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana aquí.